Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo solía acercarse a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharles. Y los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos: Ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre le repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, emigró a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y tanto le insistió un habitante de aquel país que lo mandó a sus campos a guardar cerdos. Le entraban ganas de llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos y nadie le daba de comer. Recapacitando entonces se dijo: ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras yo aquí me muero de hambre? Me pondré en camino a donde está mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Se puso en camino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió, y echando a correr se le echó al cuello y se puso a besarlo. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: Sacad enseguida el mejor traje y vestidlo, ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traed el ternero cebado y matadlo. Celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y el baile, y llamando a uno de los mozos le preguntó qué pasaba. Este le contestó: Ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y se negaba a entrar. Pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Y él replicó a su padre: Mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. Y cuando ha venido ese hijo tuyo, que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. El padre dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Deberías alegrarte porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra de vida, confío en ti, Señor. Palabra eterna, que la espera. Palabra de vida, confío en ti, Señor. Palabra eterna, que la espera. Podemos sentar. Nosotros vivimos en una cultura que es, podríamos decir, la cultura que ha entendido su identidad, ha querido construir su futuro. Dame un micrófono, por favor.
yo. Es que no se escucha nada, no tengo para decir algo. La verdad es que esto es medio chiquitape. Ahora mi autoridad de burro que tengo que cantar. Gracias a usted, gracias. Probando. No oye bien, ¿verdad? Ahora sí. Ok, entonces, muy bien. Entonces, ahí tenemos el técnico que va a bregar con esa porquería de micrófono, ¿verdad? Entonces, volvemos nosotros acá. Fíjense, esto es, la verdad es que, ahora, tiene la cara larga, ¿sabes? Oye. Yo mido 6 pies, sí, exacto. Oye, fíjense que nosotros nos encontramos en una sociedad que nosotros hemos querido construir nuestro futuro como si Dios no existiera. Y hemos pretendido construir ese mundo, el mundo nuestro, las cosas que nos hacen falta, el trabajo, la familia, las relaciones con los demás, como si Dios no existiera. Y el mundo que nosotros construimos como si Dios no existiera, es la cultura que nos rodea, porque nosotros pensamos muchas veces que Dios no es necesario. Para hacer las cosas del mundo, pensamos, no tenemos necesidad de Dios, como si Dios no existiera. Porque pensamos que Dios es una especie de episodio folclórico que a veces nosotros los domingos, si vamos a misa, o en los momentos de bautizo, matrimonio o de muerte, nos acordamos de Dios, pero Dios en el fondo nosotros pensamos no es necesario para construir un mundo digno del hombre. Y por lo tanto, nuestra cultura es la cultura del hijo pródigo que nosotros vemos en el Evangelio que hoy ha sido proclamado. Este hijo de la parábola se aleja de Dios, se aleja de su padre, queriendo ser feliz fuera de la relación con su papá. Y lo que sucede, como nos dice el Evangelio, es que se construye un infierno fruto del capricho de su libertad. Porque lo que este joven se ha construido alejándose de la casa del Padre es simplemente un infierno hecho a la medida del capricho de su libertad. Eso es lo que nos está diciendo el Evangelio de hoy, que ha sido proclamado. Este hijo cogió la herencia que tenía de su padre y decidió alejarse de su casa creyendo, vuelvo a decir, esa es la ilusión que el hombre tiene, creyéndose que liberándose, alejándose, va a ser feliz y va a poder construir un mundo digno del hombre. Y lo único que tiene como fruto es un infierno hecho a la medida del capricho de su libertad. Porque Dios es necesario. Sin Dios, nosotros estamos arando en el mar. Sin Dios, los hombres construyen familia, matrimonio, trabajo, sociedad, de una manera deficiente. Se encuentran con esta imagen tan sugestiva que utiliza el Señor en el Evangelio. Este hijo de la parábola se encontró que estaba entre cerdos, hambriento, queriéndose alimentar con las algarrobas que tiraban para alimentar a los cerdos. Y eso
para un judío resultaba lo más terrible, porque para ellos un cerdo es el animal más impuro. Por lo tanto, cuando el Señor le habló a sus discípulos y a aquella gente que estaba escuchándolo, de alguna manera podríamos decir, le estaba diciendo, miren las consecuencias de alejarse de Dios. Miren las consecuencias. Porque a veces en nuestra ceguera colectiva de pretender alejarnos de Dios, de pretender vivir como si Dios no existiera, no nos damos cuenta que esta crisis que estamos viviendo como sociedad, en la que ustedes ven que esta es la sociedad de la insatisfacción. La gente no siente que económicamente se realiza de una manera digna. La gente siente que a nivel afectivo hay una inestabilidad terrible. De cada 10 matrimonios, 8 terminan en el divorcio. En la que nosotros vemos tantos padres con hijos, en la que los padres están ausentes en el proceso educativo. Y ustedes ven que ya no hay vínculos afectivos ni educativos entre los padres y los hijos. Los hijos están al garete. No es simplemente porque papá no esté presente, porque papá está presente, los padres. Es que no ejercen ninguna función ni afectiva ni educativa. Ustedes han visto lo terrible de una niña, una joven, adolescente, que le cayó encima a una compañera y lo puso en YouTube para que los otros pudieran ver en vivo y a todo color lo que ella le hizo a esa compañera. Claro, la respuesta que nosotros estamos dando como sociedad, respuesta deficiente, meramente represiva, porque claro, ante un hecho como esto, que es una falta, no un delito, según nuestra sensibilidad jurídica, y la metemos no en una cárcel, sino en un reformatorio, donde no tenemos ninguna pretensión de rehabilitar a esa personalidad desequilibrada, porque la respuesta ha sido meterla presa. Y no nos damos cuenta que estamos sembrando vientos que van a cosechar tempestades, porque esa joven, cuando salga de ese contexto penal, va a salir peor de lo que entró, porque el problema de ella no es una respuesta superficial, es un problema que va a la raíz de la personalidad humana. Esa joven tiene necesidad de ese encuentro con Dios, de ese proceso educativo dignificante, en la que se le enseñe lo que es el autocontrol, lo que es el respeto a los demás, etc. Pero ¿qué nosotros estamos viendo como sociedad? Pues, esa joven es una especie, ella es parte de una cadena de deficiencia, de hogares disfuncionales, porque, claro, esta sociedad nuestra que ha debilitado la institución del matrimonio, presentando nuevos modelos no tradicionales de familia, que lo único que son detrás de esas palabras, lo único que está ocultando terriblemente, son modelos deficientes de familia. Porque cada vez que yo veo, y ustedes hagan la encuesta en nuestras cárceles como se ha hecho, en un libro que yo siempre les he recomendado, El crimen en Puerto Rico, donde cuando se entra en las cárceles, de los 90% de jóvenes que están allí, ausencia de papá o de mamá, o ausencia de los dos, criados por una abuela enferma, que intenta hacer lo mejor que puede en el proceso educativo, viviendo en comunidades disfuncionales, donde hay 4 barras, 30 puntos de droga, y donde el ambiente, por decirlo así, es un ambiente absolutamente disfuncional, de abandono social, de la ilegalidad. ¿Cómo nosotros
podemos no pretender que salgan jóvenes como esa pobre muchacha, porque esa muchacha, además de ser actora y responsable, es también víctima de esta sociedad deficiente que nosotros hemos construido sin Dios. Porque de nuevo, nos hemos construido un mundo como si Dios no existiera, y lo que hemos hecho es un infierno hecho a la medida del capricho de nuestra libertad. Porque cuando el hombre se aleja de Dios, así es que termina. Por eso, el inicio, por decirlo así, de este proceso de regreso tiene que llevarnos a nosotros, a cada uno, de manera urgente, a redescubrir que en el fondo Dios no quiere que la relación con Él se base simplemente en las consecuencias de alejarse de Él. El hijo de la parábola comienza su camino de regreso tomando conciencia de lo que pasa cuando el hombre se aleja de Dios. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen pan en abundancia y yo aquí me muero de hambre? Así se inició su camino de conversión. Pero no puede concluir ahí. Es necesario que nosotros descubramos lo que el hijo de la parábola descubre. Es que nosotros no solo decimos que la ausencia de Dios es infierno, es que nosotros decimos, es que lo que te proponemos es mucho más seductivo, es apasionante, es mantener una relación con Dios que, por decirlo así, nuestro corazón, como decía San Agustín, Señor, nos hiciste para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Hasta que el hombre no se encuentra con ese Dios que quiere seducirle el corazón, quiere no darle razones de infierno, sino proponerle razones de amor. Porque, ¿qué es lo que nos dice la parábola? Cuando aquel hijo de la parábola ve, cuando aquel padre ve a la distancia que el hijo regresa y que precisamente va regresando y dice, viéndolo a lo lejos, se conmovió, salió corriendo donde él, lo abrazó y lo llenó de besos. Porque Dios en su amor por nosotros no cambia. Dios te ama no porque tú eres bueno. Él te hace bueno porque te ama. Su amor es gratuito. Cuando uno ama a una persona en este mundo, uno mira sus cualidades que son dignas de ser amadas. Cuando Dios nos ama a nosotros, Él no nos ama por lo que nosotros le damos. Él solo piensa cuánto puedo amar. Y Él ama con la elocuencia de la cruz del Calvario, donde nos enseña un amor hasta el extremo. Ese es el Dios que se manifiesta hoy en la parábola. Por eso, lo que se está diciendo en Cuaresma es lo que decía la segunda lectura. Reconcíliense con Dios. Tenemos necesidad de reconciliarnos con Él. Qué triste el pensar que esta sociedad nuestra pone obstáculos a ese proceso de regreso a Dios. Porque hay una sociedad que quiere, que insiste en vivir como si Dios no existiera, donde la separación de iglesia y Estado no es una separación fecunda para ambas instituciones, sino que es, podríamos decir, una confrontación. Miren, el otro día, como parte del proceso que yo llevo sobre el matrimonio y otras cosas más, ustedes seguirán escuchando de esta coalición que promovió la manifestación del 18 de febrero. El otro día estaba leyendo de una empresa de católicos norteamericanos de un estado de la Unión Americana que se llama Ohio. Esta empresa, hecha por 5 hermanos, que tienen 300 empleados,
y que se dedica a hacer piezas para aire acondicionado y vender y reparar aires acondicionados. Se llama Hércules. Es una empresa de católicos con fines de lucro. Ellos habían decidido fundar esta empresa en la que en los bailó, en lo que son los principios de la empresa, sus criterios. Ellos ponen que ellos quieren hacer una empresa que sea consistente con la doctrina social católica, con su conciencia católica, de acuerdo con esos valores, con el regreso, no con el alejamiento social, porque Dios no nos quita nada, Dios nos da todo, pero con una plenitud perfecta. Y este grupo de empresarios católicos, de hermanos, han tenido un problema, porque el Obamacare, ¿verdad?, esa cubierta universal de salud que tiene cosas muy buenas y que responde a una necesidad real a nivel de los Estados Unidos y también en nuestro país, y que tiene una serie de opciones sociales importantes, tiene unos elementos de los cuales esta empresa, como los católicos, que actuamos conforme a nuestra conciencia, tenemos que oponernos. La cubierta del Obamacare, del llamado Obamacare, exige que toda cubierta de salud tenga que tener una serie de cosas necesarias, entre ellas que tiene que incluir, y el patrón tiene que pagar sin costo para el empleado, una cubierta que cubra aborto, esterilización y anticonceptivos. Para un católico, esas tres cosas son, por decirlo así, incompatibles con nuestra conciencia católica. Y por lo tanto, ellos, católicos que quieren vivir su vida empresarial de acuerdo con su conciencia católica, que no quieren dejar circunscrita la intimidad de la conciencia, del silencio de la conciencia, su catolicidad, han tenido que ir a los tribunales, porque se le está poniendo en la disyuntiva: o renuncias a tu conciencia católica, o tienes que patrocinar esto que atenta contra la dignidad humana. Porque la Iglesia nos dice claramente: el aborto es evidente, es el asesinato de un niño en el vientre materno. Es claro que el uso de anticonceptivos atenta contra los valores de la institución del matrimonio. Y la esterilización, la Iglesia nos dice claramente que solo cuando está en peligro la salud de la mujer, un cáncer, y no para evitar hijos, uno no puede optar por la esterilización, porque la integridad corporal es un don que la Iglesia nos dice nosotros tenemos que custodiar y promover. Claro, eso es como si una persona fuera, qué sé yo, le gusta ir a Walgreens a robar, ¿verdad? A Walgreens y ve una cosa y la roba. ¿Cuál es la manera más eficaz de evitar que robe? Uno podría pensar, cortarle las manos, eso es eficacísimo, porque la persona no va a tener capacidad de robar. Pero ese modo no es el modo digno, no es consistente con la dignidad humana. Asimismo, la Iglesia nos dice, sí, podrá ser eficaz para evitar los hijos, pero no es el modo digno, porque atenta contra la integridad corporal. Solamente cuando está en peligro la vida de la persona es que se puede hacer uso de la esterilización. Por eso un católico, como ustedes y yo, no podemos respaldar ese tipo de cubierta universal. ¿Y qué han hecho? Han ido a los tribunales a defender su libertad religiosa. Hasta ahora, el Tribunal de Distrito
ha fallado a favor de ellos. Pero pregúntate tú, pregúntate tú. La verdad que tú eres una santa, gracias. Esta es la esposa de Jorge, nuestra querida Nelly. La mejor mitad. Muy bien. Un aplauso para Nelly, tú eres una santa, ¿sabes? Entonces, fíjense bien. La pregunta es, tú y yo, ¿seríamos capaces de hacer esa opción de renunciar a ganancias económicas o renunciar a lo que sea antes que renegar nuestra identidad en Jesucristo? ¿Seríamos nosotros capaces de entender lo que dice la Escritura? ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Eso es lo que está en juego detrás de estos valores, de aquellos que nos tomamos en serio que la sociedad tiene que regresar a Jesús, a Dios. Por eso es que hoy el Evangelio, que te habla no solamente el acento, no es que se alejó. Lo más importante de la parábola del hijo pródigo es que regresó. Y tú y yo, cada uno en su conciencia, tiene que pensar en qué yo tengo que regresar. Y te van a encontrar en ese camino con el sacramento de la confesión. Y te van a encontrar en ese camino con la Virgen María, que nos va a acompañar con su oración para que nosotros podamos entregarle nuestro corazón a Dios. Porque el principio del camino, que tiene por final la completa locura por Jesús, es un tierno y confiado amor a María Santísima. Así sea. Amén. Nos morimos de